vamos a presentar el debate que se va a dar entre Capi Rodríguez, Alfredo Capi Rodríguez, uno de los históricos o referentes máximos que tiene La Libertad Avanza en la provincia de Chaco, tanto es así que fue el candidato a gobernador por este espacio en las últimas elecciones provinciales, y del otro lado Rodrigo Ocampo, diputado provincial de Unión por la Patria, representando ambos a los que van a competir en el balotaje presidencial de la semana que viene. Por un lado Capi Rodríguez, precisamente a Javier Milei, y Rodrigo Ocampo, el diputado provincial, a Sergio Tomás Massa. Gracias por venir, gracias por prestarse a este debate. Capi, Rodrigo, bienvenidos. Gracias, buen día Rodrigo, buen día a toda la audiencia de FM Independencia. Buen día a todos y a todas, la verdad que también muchísimas gracias por la invitación y por supuesto es un honor poder estar acá. Nosotros tenemos una mirada de que fundamentalmente en tiempos de decisiones tan importantes para los ciudadanos y ciudadanas hay que estar justamente construyendo un sentido, una visión de lo que hay que hacer, así que muchísimas gracias por la invitación. Bien, no, al contrario, gracias a ustedes a prestarse en un debate que casi es como yo decía antes de la pausa, una especie de antesala de lo que va a pasar mañana, en donde precisamente van a estar debatiendo Javier Milei y el propio Sergio Massa en un debate televisivo que seguramente va a tener mucho rating. Pero arranco con el primer interrogante. ¿Por qué Sergio Massa no y por qué Javier Milei sí? Capi. Sergio Massa representa 50% de pobreza. Sergio Massa representa una pésima administración del Estado. Sergio Massa representa un 140% de inflación. Sergio Massa representa a los chocolates. Sergio Massa representa a los Insaurralde. Y bueno, la lista es muy larga, pero esos son algunos de los puntos, digamos, que tendríamos que tener en cuenta, ya que Sergio Massa, además, ¿no es cierto?, ha provocado un proceso de llevar a $1 cuando él asumió hace un año y chirolita de 200 a 1.000 pesos. Es decir, el proceso de degradación del poder adquisitivo del ciudadano se ve reflejado, digamos, en esta degradación constante y permanente que se viene llevando a cabo. Ni hablar, digamos, de lo que sucedió en la época de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, realmente Sergio Massa no, y sí, viva la libertad, carajo. Bueno, te hago la pregunta inversa, ¿no, Rodrigo? ¿Por qué Sergio Massa sí y por qué Javier Milei no? Primero, el 19 de noviembre elegimos, a mi entender, dos modelos. Un modelo que representa la democracia y que tiene que ver con construir la unidad nacional que hace muchísimos años los argentinos nos veníamos planteando, no solamente entre diferentes partidos políticos, sino también entre ciudadanos de diferente extracción, con diferentes realidades económicas y sociales, y en el marco de esa unidad nacional, la superación de los problemas del presente y también, por supuesto, una visión del futuro. Principalmente, digo, garantizando derechos que son, a mi entender, parte de un legado que como argentinos y argentinas nos costó muchísimo tiempo construir y que no pueden caer, a mi entender, en saco roto, no pueden alterarse, no pueden entrar en una situación de peligro, turbulencia, como por ejemplo, digo, garantizar la universidad pública, como por ejemplo garantizar la coparticipación federal para las provincias, una visión distinta a la hora de construir un país más federal. Y esto no solamente tiene que ver con una realidad de la Argentina que viene y que Sergio Massa será el próximo presidente, sino también tiene que ver con una decisión que han tomado muchísimos partidos políticos que han salido durante las elecciones de las primarias y también de las generales a plantear cuáles eran sus diferencias principales con Javier Milei. Digo, son los mismos partidos políticos que hoy nos vienen a mi entender, ¿no?, a plantear cercanía, una visión de que quieren colaborar no solamente en la fiscalización, sino también en el activo trabajo que vamos a desarrollar a partir del 10 de diciembre, lo cual a mí en particular me llena de esperanza porque siento que Argentina vuelve de alguna manera a pensar o a crear los nuevos cimientos de la democracia de cara ya a una próxima etapa. Cumplimos 40 años, tenemos mucho futuro por delante. Lo otro es ni más ni menos que el 19 de noviembre apagar la luz y ver qué pasa. Digo, nosotros no tenemos ninguna certeza de que nada de lo que diga Javier Milei en definitiva, digo, pueda ser mejor para la República Argentina. Es más, digo, potenció cualquier tipo de intento o de daño que nosotros podíamos suponer
potenció la llegada de Mauricio Macri a esa coalición, quien actúa de alguna manera como ventríloco del candidato Javier Milei, porque es quien no solamente ha llevado a la Argentina a la peor deuda respecto al Fondo Monetario Internacional, sino que ha puesto a Argentina en los peores indicadores sociales, los cuales con la pandemia ha sido muy difícil de revertir. Así que está cada vez más claro que necesitamos un gobierno de unidad nacional. Javier Milei es ni más ni menos que apagar la luz el 19 de noviembre. Recién hablábamos con Changuy Cáceres Capi, un referente Changuy del radicalismo tradicional, integrante y fundador de la Junta Coordinadora Nacional del Radicalismo, y él, entre otras cosas, decía, Capi, que Milei no representa lo nuevo, como muchas veces ustedes lo presentan a Milei. Dice, Milei representa ideas muy viejas, por ejemplo, ideas económicas que ya se plantearon durante la dictadura militar, durante el menemismo. De hecho, el propio Milei referencia a Carlos Menem como el mejor gobierno de toda la historia en nuestro país. ¿Son lo nuevo? ¿Ustedes, la Libertad Avanza, tiene ideas nuevas o representa lo viejo, lo más conservador, lo más neoliberal en cuanto a ideas económicas? Primero que nada quiero decirle a Rodrigo que la mentira hacia la sociedad, la verdad que genera incertidumbre y miedo. Si yo digo que voy a unificar el país solamente para tener un solo objetivo, seguir empobreciéndolo, la verdad que esa unificación o esa unidad proclamada me parece algo aberrante, falso, cínico y mentiroso. Dado que yo solamente le digo al oyente que mire las estadísticas, es decir, que mire los números de la realidad social en la Argentina. Entonces, si nosotros parece ser que estamos viviendo en Suiza, según el relato de muchos dirigentes, Massa incluido, parecería que vivimos y que vamos a perder los derechos. ¿Los derechos de qué? Si ya los perdimos. No tenemos derecho a salir a la calle, no tenemos derecho a ser atendidos en un hospital público, no tenemos derecho a una educación decente, no tenemos justicia, no tenemos derecho a tener una justicia decente porque no tiene el presupuesto necesario, más la connivencia que tiene con el sector político. Es decir, ¿qué tenemos? ¿Qué derecho está cumplido hoy? ¿Se entiende? Entonces tenemos que derrumbar esa barrera y esa idea, ¿no es cierto?, de que nosotros venimos a quitarle el derecho a alguien. Chicos, gente, pueblo, ¿qué derecho tenemos hoy? Han sido vulnerados todos y absolutamente todos nuestros derechos. Chaco tiene una de las tasas más altas del país de desnutrición. Entonces, ¿de qué derecho adquirido estamos hablando? Si ya los hemos perdido todo. No hay ningún número que te diga y que te dé la razón de decir que nosotros hoy estamos en una panacea. Y eso es una mentira y una falacia. Y mucho más decir, ¿no es cierto?, que nosotros venimos a quitar la coparticipación al Chaco. Es mentira eso, bueno, es falso. Sí, de tercera generación. ¿Sabes cuándo es? 15, 20 años. Pero te explico una cosa, sí, pero te explico una cosa. ¿Sabes cómo se tiene que dar eso legalmente? ¿Sabes o no? Sí, claro, tiene que ser por un acuerdo casi absoluto, total en el Congreso de la Nación. Pero la propuesta está. Entonces hago un cuco de una propuesta que no es viable hasta que no se haya generado un acuerdo nacional. Pero, entonces, ¿cómo yo le voy a decir a la gente del Chaco que le voy a quitar el empleo, que le voy a quitar los fondos de coparticipación? Es mentira, porque eso se tiene que hacer cuando haya un acuerdo del Congreso de las 24 provincias. Por favor, dejemos de mentir tanto. Primero y principal, no son propuestas políticas de nuestra fuerza. Por supuesto que el país que propone Javier Milei es inviable, como lo dice Capi Rodríguez. Proponen un país inviable porque no tienen experiencia de haber gestionado absolutamente nada. Javier Milei, antes de ser diputado nacional, no administró ni siquiera un kiosco. Lo único que tuvo como responsabilidad fue ser gerente o CEO en algún punto de diferentes empresas, como en el caso de algunas FJP, que se quedaban con el salario y que se quedaban con los ingresos de muchísimos jubilados, y que hasta la llegada de Néstor Kirchner y a posterior, por supuesto, ya de Cristina, si no hubiese sido por la creación del ANSES,
la realidad es que muchísimos jubilados hoy dependerían de las migajas que le daban las AFJP. Nosotros estábamos hoy en una situación cuando lo empezábamos a discutir en clave de qué podíamos llegar a hacer respecto a las AFJP. Nosotros pensábamos hasta antes de la llegada del ANSES que las jubilaciones tenían que ver estrictamente con leyes de mercado y no con las leyes que propone el Estado. Nosotros respecto a la visión, por eso digo, nosotros respecto a la visión que tenemos en particular respecto a los jubilados, a las jubiladas, a los estudiantes, digo, por supuesto que a muchísimas familias que han construido su vivienda con el Procrear, digo, nosotros tenemos una visión de lo que hay que hacer y por eso es importante que el Estado administre ese país viable. Eve Bonafide. No, por eso, el país viable que nosotros proponemos es un país que a mi entender los argentinos ya lo conocen y que por supuesto que hay cuestiones que resolver, digo, pero nunca bajo la locura, la irracionalidad, el odio, la falta de respeto, digo, ese tipo de locuras salen muy mal en la Argentina, en la provincia del Chaco. De hecho, quienes han intentado instalar el concepto de la libertad avanza han perdido las elecciones prácticamente en todos los distritos, no tienen ni siquiera un solo concejal, y la verdad es que digo, es porque un concejal. Sí, tenemos uno. Bien. Bueno, digo, la sociedad chaqueña ha dado una muestra muy concreta de lo que sí quiere para la Argentina y también para la provincia del Chaco. Hemos obtenido buenos resultados justamente porque conocemos la experiencia de Sergio Massa, y cuando Javier Milei nos intenta plantear cosas, digo, que a mi entender no tienen que ver con la realidad de la provincia del Chaco, nosotros somos los primeros en plantear las diferencias. Y una cuestión, Roberto, que hace tiempo me parece que era importante plantearlas, afortunadamente fue el propio Javier Milei quien lo planteó. Cuando nosotros empezamos a decir algunas cuestiones como la de venta indiscriminada de armas, venta de órganos, mercado de niños, o en el caso en particular de la coparticipación, digo, no es ni más ni menos que el archivo. Si quieren yo puedo hacer silencio, puedo empezar a mostrar en el celular cada uno de los archivos que tengo de Javier Milei, porque no es inteligencia artificial. No es inteligencia artificial, es un dirigente que se ha dedicado, a mi entender, digo, a jugar con la cordura de la sociedad, y afortunadamente en las elecciones generales eso tuvo un freno, y creo que va a tener otro freno ya el próximo 19 de noviembre. Creo profundamente en eso. La corrupción, que recién lo escuchaba Capi como muy nervioso, digo, tratando de hablar del tema, pero la corrupción y otras cuestiones que yo creo que hay que poder juzgar, a mi entender, afortunadamente la justicia argentina viene avanzando en eso. De hecho, hace muy pocos días nos enteramos de que el propio Fondo Monetario Internacional va a investigar respecto a cuál fue el destino de los fondos del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, y seguramente algunos empresarios que están financiando algunas campañas grandes en América Latina van a tener que dar explicaciones. Así que me encantaría que vos celebro que Mauricio Macri de corrupción, y tu mayor referente a nivel nacional, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenada, y esto no es una suposición, hay una condena firme, ha sido condenada por corrupción. Entonces a mí no me vengas a poner ningún tipo de relato, porque sí, Javier Milei esto, Milei no ha gobernado, no ha esto. ¿La unidad de qué? ¿De qué tipo de país? Y yo no estoy para nada nervioso, soy efusivo porque realmente la mentira me pone de una forma especial. Nervioso. No nervioso, sino que yo no le voy a dejar pasar que sigan mintiéndole a la gente como le vienen haciendo hace más de 20 años, ¿entendés? Es decir, yo jamás puedo decir que con Javier Milei vamos a tener un país inviable. Alguien que no tiene, es decir, vos decís experiencia de qué, experiencia para robarte, puedo llegar a decir, porque obviamente la mayoría de los que estamos en este espacio somos gente de laburo. ¿Vos qué oficio tuviste alguna vez? Te cuento si querés. Dale. Todos los oficios que tuve. A ver, dale. Soy hijo. No. ¿Hace cuánto que trabajás en el Estado? ¿Hace cuánto que trabajás en el Estado? Me eligieron como concejal en el 2015. Ajá. Después fui secretario de municipios y actualmente diputado. Ajá. ¿Y antes? Y fui estudiante, trabajé con mis viejos, fui alfabetizador. Es decir, ¿qué negocio pusiste? Tareas. ¿Qué negocio pusiste? No, nunca tuve capital para poner un negocio. Nunca tuve capital, fui empleado. Tu ingreso siempre fue empleado. Y digamos en el rubro de la gastronomía. Estatal. No, de la gastronomía. ¿Cuántos años? Y 6 años. Ajá, 6 años. ¿Y hace cuánto que estás en la política? Y militando hace mucho.
pero trabajando del 2015 como funcionario, diría yo, electo. 8 años, es decir, electo. Tenés electo, 8 hay que años. presentarse y ser electo también, Capi, ¿eh? No es presentarse nomás a Lo estoy elecciones. haciendo. Tiene que elegir lo también. Estoy haciendo, lo Ahora, estoy Capi, haciendo. tiene que Entonces, elegir. yo no, a ver, terminemos con este relato de que somos todos los buenos. La mayor Pero referente no se trata de buenos o malos, bueno, Capi, se trata de decir la verdad. Y bueno, decir la Diga la verdad que verdad. Cristina Fernández de Kirchner ha Diga sido la verdad. condenada por la justicia. ¿Sí o Cristina no? Fernández de Kirchner Sí, no es no. candidata. Digo, hablemos Es vicepresidente y la líder de su movimiento. Hablemos concretamente de la discusión Sergio Vicepresidente Massa. de la Nación. No, hablemos de la discusión Vicepresidente Sergio de la Massa Nación. versus Javier Milei, Y es me quien parece. apoya a Sergio Massa. Por eso. Es quien sigue el lineamiento, Yo ¿no es creo que hay cierto?, miles de político argentinos que institucional. apoyamos a Sergio Massa y no necesariamente estamos discutiendo en estos O sea términos. que Cristina Fernández de Kirchner está fuera del movimiento de Sergio Massa. No está ¿De Unión fuera por del la movimiento, Patria? pero no es candidata. No es candidata, es la líder. No es candidata. Es la líder. No es candidata. Es No va la a tener líder y la fueros. mayor referente. De hecho, Es no va a la tener líder y fueros la- a partir del 10 de diciembre, es como la ya no los tuvo durante el gobierno de Mauricio Macri. Disculpame, Mira vos, pero vos, tu no pasó mayor nada. referente, No pasó nada. ha sido condenada Una por mentira. corrupción. Ahora, Condenada. No, y esto no es un verso, no es que me parece que Lázaro Báez, López, es decir, ¿cuántos más? Ahora, Capi- La gente, ¿qué otro testimonio tiene que esto, el único objeto, digamos, de juntarse en Unión por la Patria, es, digamos, defalcar al Estado? Porque no han demostrado en ningún momento que han cuidado la plata del aportante, que somos nosotros los que laburamos. En ningún momento han demostrado eficiencia en el Estado. En ningún momento han mostrado resultados positivos en el servicio que el Estado debe brindar: educación, salud y justicia. Ahora, Capi, ¿por qué Y pensás... ponemos seguridad también, por supuesto. Capi, ¿por qué pensás que, por ejemplo, suponiendo que eso que marcás es tal cual en relación a... Suponiendo, a ver, No, decime no, dónde- no. a ver, En relación- a ver, suponiendo que en hay relación- Dejá hablar al que el- periodista, que el Capi, Estado- no podés interrumpir al que te entrevista. no, pero- eso son reglas básicas del periodismo, tenés que escuchar pero al que habla. Yo soy No. periodista. No, yo soy no, pero periodista. una cosa, de Capi, oficio. suponiendo No, en no, relación bueno, pero- a que estamos tan mal como lo presentás, a eso me refería, suponiendo que estamos tan mal como lo presentás, ¿qué te hace pensar que terminar con el Banco Central, dolarizar la economía, va a hacer recuperar esa situación que actualmente se supone que ¿Y está por mal? qué no? ¿Por qué no? Porque ¿Por qué no? existe ¿Por qué alguna no? referencia- ¿Por qué no? existe pero alguna ¿por qué no? referencia pero de un si país es un serio, fracaso, pero- si es un fracaso este Estado, por Responde favor. esto, Esta responde dirigencia esto, Capi. política nos vas a traer. Sí, yo ya te entendí No, la pregunta. pero ¿cuál Te es? entendí perfecto. ¿Existe algún pero país estás serio? adjetivando, ¿entendés? No, 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 estás no, no, no. adjetivando, estás No, adjetivando. ¿cuál- ¿Ves? Eso es lo que no cuál- tiene que hacer el periodista. ¿Cuál es el- Adjetivar. ¿Cuál es el adjetivo que no Adjetivar. dije nada? ¿Cómo Yo- que no? No, yo dije... ¿Qué país serio y tomó esta medida? Ahí No, estás adjetivando. no, es pero una idea es con una una pregunta. adjetivación. No, no es una pregunta. Es una pregunta Bueno, tendenciosa a ver, con un saco el adjetivo. serio. ¿Entendés? ¿Qué país importante, Ah. importante tomó como Estados medida? Unidos. Estados Unidos. Ese es su moneda. Estados Unidos. La dolarización Estados Unidos. es- No. Estados Unidos tiene Reserva Federal. Vos me estás preguntando Pero es el acerca del Banco Central. con otro nombre. No, papá. Es el Banco Central con otro nombre. La Reserva Federal no está vinculada al gobierno de los Estados Unidos, por favor. Pero en todo caso proponga Bueno, la entonces, autonomía, bueno, listo, proponga ya te la dije autonomía. uno. Ya te dije uno. No, porque Estados Oh, Unidos bueno, viste. tiene Ahora- el Banco Central. No, Tiene no. otro nombre de Reserva Federal. Reserva Federal y no depende del Estado Bueno, de Estados Unidos. Se supone que el Banco Central Del gobierno es central. autónomo. Es ¿Eh? autónomo. Se supone que el Banco Central es autónomo, aunque Es más, muchas no veces ha se lo sido. criticó a la Reserva Federal por la dependencia que tenía de los sectores económicos. No, pero Vamos. Pero Capi, ningún país no tiene ningún país pero serio ¿por qué importante seguís diciendo? no cuenta. Te acabo de decir porque Estados Unidos. No es cierto, Capi. No es cierto. Pero no es, cierto. a ver, Estados no Unidos es, no tiene es, Banco no Central, es cierto. Reserva ¿Qué? Federal con otro nombre. No es- Reserva Federal. Bueno, ahora inventamos nuevos bancos Pero- en Estados Unidos. Bueno, está bien. Eso es adjetivar y manipular la información. No, Capi, ¿por qué pensás que no contar con un Banco Central nos Yo va te a estoy servir? diciendo dónde ¿Por hay qué? uno. No, pero es que en este Vos me punto, preguntaste eso, en yo este, te lo en este estoy punto no es contestando. cierto. La Reserva Ah, la Federal pucha, bueno. actúa como si fuese un banco central. Tiene otro nombre y nada más que eso. ¿Pero depende del Estado? No, en todo caso, pero ustedes no proponen un banco central o una Reserva pero Federal. Definamos. Vos Javier, me preguntaste un ejemplo de un país importante. está bien.
Pero voy a la propuesta, Capi, voy a la propuesta de Javier Milei. ¿Qué es lo que propone Javier Milei? Sí. ¿Reformar el Banco Central, ser autónomo el Banco Central o terminar con el Banco Central? Javier Milei no ha gobernado nunca en el país. Entonces yo le pido al oyente, y son medidas económicas que él considera que son necesarias. Ajá. Es decir, vos sabés que todos los economistas todos que digan eso es salieron adjetivar, a cuestionar eso. No, eso es describir. Es describir porque economistas incluso del orden internacional salió un comunicado durante la semana que cuestionaron esto. Y bueno, que el ciudadano decida, ¿no es cierto?, en su libertad de pensamiento y de decisión, porque nadie es dueño del voto del ciudadano. Se tiene que terminar esta idea de que somos dueños de que la gente tiene que votar de esta forma o de aquella. Entonces el ciudadano es quien tiene que definir de qué manera. Si yo le meto miedo y le digo que los chaqueños se van a quedar sin trabajo porque Javier Milei va a quitar la coparticipación a la provincia del Chaco, eso es manipulación y cinismo. Lo concreto, Capi, es que si la coparticipación, que fue lo que Javier Milei me puso en debate, porque la verdad es que nosotros podemos decir que la coparticipación, a mi entender, necesita una reforma muy profunda, fundamentalmente para coparticipar más a las provincias. Nosotros queremos que, por ejemplo, Leandro Esdero tenga respaldo federal y que tenga una coparticipación fuerte, que es la que le va a permitir, por ejemplo, pagar salarios al día. Si eliminan la coparticipación, lo dijo un dirigente de otro espacio político, que es Gerardo Morales, que no participó justamente con nosotros, que viene activamente trabajando en el radicalismo, que de hecho a partir del mes de enero o febrero va a ser muy difícil pagar salarios si empiezan justamente a problematizar o a dramatizar sobre el régimen de ingresos, en particular de los ingresos federales que son vía coparticipación. Pero no es solamente esto lo que nosotros ponemos en debate, y ni siquiera yo lo pongo en clave de chaqueños que puedan perder el trabajo. ¿Te puedo decir algo? Bueno, pero el mayor referente salió a decir públicamente que los chaqueños iban a terminar sin trabajo. Termino la idea. Dale. Termino la idea. Digo, primera definición, nosotros sobre la coparticipación queremos más coparticipación, no queremos que se elimine el régimen. Los que han planteado esto son ustedes, la sociedad lo sabe, así que me parece que ya a esta altura no hace falta estar apretando el botoncito de archivo. ¿El 11 de diciembre se implementa esto? No, hay que ponerlo en debate en el Congreso de la Nación, por supuesto. No, como todo. Pero lo que digo, y para ser muy claro, es que una cosa es querer eliminar la coparticipación. Eso no es y de hecho plantear una estafa. De hecho plantean que hay una estafa. ¿Sí? Ustedes plantean que hay una estafa. Que por ejemplo determinados ingresos, bueno, por eso digamos, determinados ingresos que tienen las provincias, ejemplo concreto, digo, el régimen industrial que tiene la provincia del Chaco, que sería una estafa. ¿Van a cerrar las industrias? No, eso es falso. Entonces Rodrigo. Digo, eso es falso, Rodrigo. Por eso. No es solamente falso, sino que es absolutamente falso. Y más, te digo, ¿sabes qué? Termino la idea. Vos preguntale al gobernador. Termino la idea. Dale. Pero me gustaría dejarte esta pregunta nada más porque no quiero que pase. Preguntale al gobernador qué hizo con la coparticipación provincial y si no la adelantó. ¿Y sabes quién me dijo esto? Un señor que se llama Leandro Esdero, que está muy preocupado por las irregularidades que ha hecho Jorge Milton Capitanich. Sí, sobre, ¿entendés? Sobre entonces, coparticipación. Exactamente. Han tenido un desmán. Sí hay adelantos. Sí hay adelantos. ¿Y sabés qué? Él está muy preocupado por el Estado que le está dejando Jorge Milton Capitanich. Es decir, tu líder político acá en la provincia. Entonces eso es una irresponsabilidad lo que hizo Capitanich. Sí, y no lo digo yo, y no lo digo yo, y no lo digo mi espacio, lo dice Leandro Esdero. Sí, está bien, está bien, digamos, igual vos no sos Leandro Esdero que lo diga él. Lo que digo es que me parece que hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la administración de las provincias. La Libertad Avanza no garantiza los fondos de coparticipación que reciben las provincias del interior. Mentira. Segunda cuestión, y me no parece importante los fondos, decirlo. Rodrigo, no podés Segunda tocar. cuestión, tenés no lo he planteado ley, yo, Capi. Tenés una ley, Capi, no lo he planteado una ley yo. Vigente que vos no podés, vos tenés porcentuales que bueno, pero vos tenés que ser serio al decirle a la ciudadanía Roberto, chaqueña. Yo concretamente, si no se puede debatir, prefiero no seguir porque la verdad que no tiene sentido, no hay regla, y si no hay regla en el debate no hay espacio para hablar. Dale. Y no tiene que ver, y termino con esto nomás, y no tiene que ver ni con levantar la voz ni con nada. Yo tengo otra cultura
democrática a la hora de poder debatir, inclusive con gente que no tiene ningún tipo de argumentos sólidos, ni mucho menos de datos, de información. Y preguntarle a las Otra vez lo votantes. Otra vez lo mismo. Pero es que yo no te voy a dejar de decir cualquier cosa. Una cosa, y me parece que es importante por eso, respetar o moderar un poco el debate, y si no, no tiene sentido seguir porque no es personal, digamos, Claro. una discusión política. Tratémonos de escuchar, Capi, bueno, que cierre la idea Rodrigo en relación a lo que estaba marcando. Vamos a la pausa, vamos a tratar de ordenar por puntos, por ejemplo, qué debatir. Por ejemplo, dolarización sí, dolarización no, consenso político, como propone Sergio Massa, sí, consenso político no. Javier Milei habla de terminar con la casta política sí, casta política no. O sea, son los ejes que podríamos debatir tratándonos de escuchar entre todos. Claro, pero si vos, si vos ocupás un determinado tiempo, tiene que haber un respeto de los tiempos también, porque si vos hablás y le metés al relato y la otra persona no te puede contestar, también esa es mi posición. Simplemente dije que, porque me parecía importante darle un cierre a este, a mi entender, principio de debate que se dio sobre coparticipación. Quien instaló el tema coparticipación en la República Argentina como un nuevo debate fue el candidato Javier Milei. A mi entender, de manera errónea, planteó la eliminación de la coparticipación. Esta idea de fortalecer autonomía sin coparticipación. No existe federalismo sin distribución equitativa de los recursos. Creo que esto no lo hemos planteado nosotros, lo ha planteado el candidato en este momento de La Libertad Avanza. Por otra parte, me parece que hay que poder discutir en profundidad respecto a cuál va a ser la política económica que quiera llevar la Argentina si La Libertad Avanza consigue la mayoría de los votos respecto al Fondo Monetario Internacional. A mi entender eso no está claro. De hecho, creo que han planteado hasta un ajuste fiscal mucho más fuerte de lo que el propio fondo está planteando. De hecho, hay archivo para eso también, para explicarlo. Y tercero, y es simplemente con esto lo que quería cerrar, cuando nosotros empezamos a discutir sobre cuestiones económicas y sociales, lo que dijimos en algún punto era poder cuidar, proteger derechos que hoy la sociedad ya los tiene garantizados y poder ver a partir de ahí qué podemos hacer. Y doy un ejemplo muy concreto por esta cuestión de, tenemos derechos, no tenemos derechos. En este momento, en la provincia del Chaco, hay más de 26.000 jóvenes que están estudiando en universidades públicas, en universidades nacionales públicas. ¿Sí? Entonces no hablemos de que no hay derechos, son miles de jóvenes que, por ejemplo, tienen el derecho a acceder a la universidad, más los miles de jóvenes que han accedido a la educación digital con las notebooks, etcétera, etcétera. Creo que hay derechos que ya están garantizados. Si esto concretamente se puede contrastar con la idea de que no hay derechos, les pido por favor que sean más claros porque no se entiende. Para contestar lo que él cerró en 3 minutos, que es el tema de... Arranquemos. Un minuto para Capi. Sí, claro, yo no lo pude cerrar. Dale, vamos con Capi. Bien, el tema de la coparticipación no es un argumento válido, es una medida de segunda y tercera generación que lo ha propuesto Javier Milei con un condimento muy especial. Es decir, la reactivación de la economía argentina, el progreso, es decir, que cada región empiece a reactivarse económicamente, algo que hoy no existe, y lo único que existe es el subsidio del Estado a algunas empresas. Nosotros estamos total y absolutamente en contra de eso. Entendemos que la economía tiene que estar sustentada por la misma sinergia que generan las empresas y las pymes, y no así por la dependencia de una u otra empresa, porque limita la acción del Estado. Es decir, no puedo estar subsidiando a Blanquito y a Negrito no. ¿Entendés? Es decir, una economía subsidiada del Estado en las pymes es algo totalmente nocivo y es lo que nos ha producido el atraso y la deficiencia. Yo quiero dejar en claro que eso es lo que impulsa Javier Milei, y en un futuro debatible que tiene que estar el consenso de las 24 provincias, se puede llegar a tratar el tema de la coparticipación. Bien, pero jamás el 11 de diciembre. Ha pasado el tiempo. Rodrigo, una réplica, un minuto. Primero y principal, los fondos de coparticipación están garantizados por ley. Quien quiera modificarlos tiene que justamente debatir este proyecto de ley en caso de que La Libertad Avanza lo quiera hacer, que ya lo ha planteado de manera inicial el propio candidato Milei.
a mi entender, incurre en uno de los errores más estructurales de la economía argentina. Las provincias son las que sostienen el federalismo, las provincias son las que sostienen gran parte de la generación de empleo, las provincias son las que sostienen después de la reforma del 94 la educación, la salud. Por lo tanto, quitar fondos de coparticipación es un gravísimo error, y en caso de que el crecimiento económico en la República Argentina permita de que las provincias puedan tener mayores ingresos, creo que tienen que estar volcados en obras estratégicas y en otro tipo de inversión que de alguna manera las provincias lo necesitan. Ejemplo concreto, el segundo puente Chaco Corrientes, que me parece que hay que debatir si efectivamente esto va a ser poder financiado o no, quitándole recursos a las provincias. Bien, ahora vamos a hablar de un tema que, insisto, a lo mejor van a requerir incluso más que un minuto, que es el tema de la dolarización, uno de los caballitos de batalla de Javier Milei en cuanto a las propuestas. ¿Por qué la dolarización sí, Capi, va a traer una mejora para nuestro país? Medidas de segunda y tercera generación significan de 15 años para arriba. Eso es el tema de la coparticipación. No se ha incurrido en ningún delito. El dólar, ¿por qué sí, por qué no? Porque hoy todas las pymes trabajamos con el dólar. Es la moneda, y lo que ha pasado hoy ha sido la destrucción del peso como herramienta de intercambio. ¿Por qué? Por la emisión descontrolada que ha hecho este gobierno, y lo que ha hecho como consecuencia es destruir el poder adquisitivo del ciudadano, con un proceso inflacionario nunca visto, excepto en las hiperinflaciones, tanto de Alfonsín como del Rodrigazo. Entonces, por eso dólar, porque es la moneda que mucho más rápidamente nosotros, las pymes, vamos a poder implementar y llevar adelante. Bien, Rodrigo, ¿qué pensás acerca de la dolarización? ¿Cuál es la postura de ustedes como espacio? 4 medidas fundamentales para proteger la economía argentina y desarrollarnos de cara al mundo. Primero y principal, hay que proteger el mercado. Para mí, el mercado cambiario argentino. Es fundamental tener moneda digital argentina de curso legal. Esto es muy importante, sobre todo para darle otro tipo de dinámica a la actividad económica. Creo que es importante de que, a mi entender, la moneda dólar, la moneda extranjera como patrón, en definitiva, pueda tener una estrategia necesaria para pagar deuda. No es cierto de que puedan dolarizar sin tocar los ahorros de los argentinos. De hecho, lo ha dicho la propia candidata a vicepresidenta hace pocos días. Me parece absolutamente peligroso de que pretendan hacer un segundo corralito, un segundo plan Bonex. Creo que el Banco Central, como institución prima de la economía argentina, merece ser seguramente redefinido de cara a la etapa que se viene. Es mentira que Estados Unidos no tenga Banco Central. El Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, se ha creado el 23 de diciembre de 1913 y es una alianza de 12 instituciones económicas que son las que permiten de que el Banco Central de Estados Unidos pueda de alguna manera proteger su propia moneda. Y como cuarta definición, creo que ha sido el propio Sergio Massa quien demostró que no solamente tenemos que pensar en una estrategia para poder pagar la deuda, sino para cuidar la economía argentina, entre otras cuestiones, reduciendo impuestos, ¿sí? Como lo hemos demostrado con el IVA y con otros 40 impuestos que seguramente vamos a regular ya a partir del 10 de diciembre con el nuevo Congreso. Ajá, una réplica en relación a lo que acaba de marcar se nota que no se percibe lo que nos pasa a nosotros las pymes. Tenemos en nuestro costo, en nuestro precio, cuando nosotros ponemos el precio, el 40% son impuestos. Es una aberración, no sucede en ningún país. Así vos viste, fíjate que no te adjetivé. Eso es imposible, es inviable. En cualquier país que se precie de progreso, la carga impositiva que tenemos nosotros los laburantes. Eso es lo que hace la diferencial. Y por supuesto que la Reserva Federal es independiente al gobierno de los Estados Unidos. No depende del gobierno ni de las decisiones de Estados Unidos. Eso, ya está. Vamos a otro tema. Planteo algo, las consecuencias, porque durante la semana distintos economistas, como había planteado a Capi en el bloque anterior, distintos economistas y muy prestigiosos en el orden internacional, plantearon su preocupación respecto de la devastación que puede llegar a generar en el país las ideas económicas de Javier Milei.
Y insisto, esto lo plantearon economistas que no son que no son afines a Alberto Fernández, ni tampoco a Cristina, ni a Sergio Massa, sino entre otros, por ejemplo, un referente de la economía en el orden mundial como Tomás Piketty dijo, ojo, porque propuestas como la de terminar con el Banco Central o la de la dolarización pueden devastar a la Argentina. ¿Algo para decir en relación a esto, Capi? Que eso, digamos, no podemos tener una bola de cristal para saber qué es lo que va a suceder. Estos economistas que tienen una apreciación subjetiva, también tenés un montón de otros economistas que han respaldado esta idea y que dicen que este camino es el único fiable y que nos va a dar este impulso que nosotros necesitamos a las pymes para poder volver a confiar. La moneda argentina, nadie confía. Andate a Paraguay y andá a entregar 1.000 pesos. No tiene confianza. Los mercados son los que, a través de la confianza o la desconfianza de cómo se manejó el gobierno y qué sustentabilidad atrás tiene cada gobierno, es lo que determina el valor del peso. Entonces, este gobierno ha destruido el valor del peso. Es por eso que hoy se implementa o se sugiere implementar el dólar. No se puede plantear una moneda nacional fuerte como lo supimos tener, como decía por ejemplo Changi Cáceres en el bloque inicial del programa. Rodrigo, en lugar de dolarizar, ¿se puede plantear un peso, una moneda nacional fuerte? Es que tenés que discutir necesariamente una política multimonetaria, ¿sí? Porque el mundo ha cambiado y porque si no tenés una política multimonetaria, a mi entender, vamos nuevamente a caer en las discusiones estructurales de la década pasada. Nosotros necesitamos tener una visión del mundo respecto a cómo salimos de esta situación de deuda. Esto es estructural, ha sido el propio Sergio Massa quien pudo construir un gran acuerdo con China para empezar a pagar parte de la deuda con, por ejemplo, moneda china y no moneda estadounidense. Entonces me parece que hay algunas necesidades que a mi entender se van a resolver en el marco de un régimen multimonetario. Es decir, no se trata de caer solamente en el régimen bimonetario, que es el que intentan plantear de peso o dólar. Me parece que hay que darle otra complejidad a la estructura económica de la moneda argentina. Nosotros necesitamos fortalecer el peso, es cierto que necesitamos fortalecer el peso, nosotros necesitamos reducir impuestos, también es cierto, pero en el marco de un equilibrio que te permita seguir administrando el sector público y seguir potenciando el sector privado. Es esa la visión que tenemos. No hay una regulación mágica ni automática a partir de justamente, digamos, retirar el Estado de algunos eslabones principales de la cadena. Ejemplo concreto, los alimentos. Nosotros necesitamos, por ejemplo, fortalecer el acceso a los alimentos, es una de las cuestiones principales. Hemos demostrado en muchas instancias cómo mejoramos salarios, jubilaciones, etcétera, y sin embargo, cuando uno después va al supermercado, se da cuenta cómo la especulación y la falta de regulación termina afectando la vida de la gente. Así que comparto algunas cuestiones de las que planteó Capi, sobre todo en la necesidad de poder fortalecer el mercado pyme y darle más certeza a la gente. Bien, vamos con otro eje central respecto de la discusión y que tiene que ver con el rol de la dictadura militar o de los militares en la última dictadura militar. Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, ha expresado que los militares durante la última dictadura militar actuaron bien. ¿Estás de acuerdo con esta definición de Villarruel, Capi? Mirá, primero que nada, me encanta porque haces solamente preguntas acerca de Javier Milei. No, pero sí, lo acabo de hacer. La verdad que no planteaste ninguna hipótesis acerca del 140% de inflación que ha generado Sergio Massa. No, pero todas las preguntas son en contra de las propuestas de Javier Milei. Y parece ser que vos no evaluás ni haces una inquisitoria, digamos, acerca de la realidad del país. ¿Vos sabés ¿entendés? Que yo he sido muy crítico de Sergio Massa? Bueno, pero acá no te escucho. Bueno, acá no te escucho. Son todas las preguntas hacia este sector y ninguna pregunta hacia el otro. Ya van a venir entonces se nota demasiado. No, van a venir las preguntas, pero pero mirá que nos quedan 2 le vamos minutos. A meter un poquito más. Le vamos a meter un poquito más, no hay problema. Hasta ahí cuánto nos quedamos. Pero vamos, Capi, con el tema de esto porque no es un dato menor, el rol que se discute de los militares en la última dictadura militar. Y la gente se muere de hambre, Roberto. Bueno, pero lo ha planteado Victoria Villarruel, y hasta acá había un consenso casi generalizado de condenar el rol de los militares
durante la última dictadura militar, pero sin embargo, desde la irrupción de la Libertad Avanza, Milei, Victoria Villarruel, esto parece haberse roto. ¿Cuál es tu apreciación respecto a esto? Yo te voy a contestar esa, pero ojalá preguntes también acerca de Sergio Massa y cómo puede ser que un país productivo como la Argentina tengamos un 140% de inflación. Bueno, pero responde este interrogante y después yo voy con ese interrogante con un índice para de Ocampo. pobreza jamás visto. Bueno, pero en ningún proceso democrático. Está bien, pero responde este interrogante y después yo voy con esa pregunta que no lo vengo planteando solamente ahora, lo vengo planteando desde hace muchísimo tiempo, pero vamos con este interrogante. Villarruel ¿Hay una reivindicación para el rol de los militares en la última dictadura militar? Eso es falso. Pero eso lo ha dicho Victoria Villarruel. Villarruel defiende a las causas de las personas que fueron también violentadas en el proceso militar, que está buscando justicia, de los militares que fueron asesinados por el extremismo. Eso se llama equilibrio. Es decir, acá hubieron dos protagonistas. La violencia de la subversión en su momento, ¿no es cierto? Que ha matado, secuestrado. ¿Fue una guerra o fue terrorismo de Estado? No, después vino un terrorismo de Estado en el cual yo estoy total y absolutamente en contra. Total y absolutamente en contra. Yo no quiero vivir en un país donde me pateen la puerta y me peguen un tiro y me maten. Oh, no, bajo ningún concepto. Pero tampoco quiero vivir en un país donde venga un grupo armado, me ponga una bomba y me mate a mi hijo. Tampoco quiero vivir en ese país. Pero eso no está pasando ahora, Eso no, pero vos estás hablando de esa época. Yo te estoy contestando cuál es mi posición ideológica. Es decir, no acepto la utilización de la violencia como herramienta en ninguno de los sectores. En ninguno. Discutamos, tengamos diferencias. ¿Por qué? Porque si algo que ha hecho el proceso militar y la consecuencia en toda Sudamérica es la defenestración del pensamiento crítico en las sociedades. Y entonces, ¿sabes qué? Yo quiero pensar diferente a Rodrigo, porque yo sé que Rodrigo me va a contribuir algo en mis ideales. Y yo sé que Rodrigo tal vez le voy a dar una visión que él no la estaba viendo. Y ahí encontramos la unión. Bien, hay una réplica. Pero nunca jamás a través de la violencia. Estoy totalmente en contra de la violencia de la parte que sea. De la parte que sea. La violencia como herramienta de obtención del poder, no estoy de acuerdo. Bien, vamos con la réplica respecto a este tema de Rodrigo Ocampo y después la pregunta en relación a Sergio Massa, ¿cómo hacemos para creerle a Sergio Massa que va a terminar con la inflación cuando actualmente tenemos una inflación interanual del 140, 150%? Pero eso después. Primero, la réplica respecto del rol de los militares en la última dictadura militar, que lo ha planteado Victoria Villarruel en el debate que se dio durante la semana. Lo primero que quiero decir es que quien pidió la regla de 1 minuto habló 7 minutos sin parar. Pero bueno, pasada esta cuestión. Él tiene que marcar. Y además me interrumpe. Pero bueno, superada esta cuestión, lo que me parece fundamental es que la sociedad argentina, después de los juicios a las juntas, y esto me parece fundamental, remarcar la figura del expresidente Raúl Alfonsín, ha permitido de que la democracia pueda saldar, ¿sí?, no solamente las deudas con el pasado, sino también una política de memoria, verdad y justicia, que honestamente lo digo, es emblema de la sociedad argentina de cara al mundo. Nosotros hemos logrado construir un ejemplo de cómo juzgar a quienes fueron los responsables de las peores atrocidades en ese momento de un gobierno de dictadura que no solamente persiguió, que mató a muchísimos argentinos que pensaban distinto, sino que además hizo secuestro de bebés, se quedó con gran parte del patrimonio público y privado, ha quebrado a la industria nacional, generó los peores indicadores y los peores acuerdos que Argentina realmente le ha costado muchísimo tiempo poder salir adelante, y en esto en particular remarco la figura de Martínez de Hoz y a posterior de Domingo Felipe Cavallo, quien fue uno de sus mejores alumnos y que no por nada es muchas veces uno de los más reivindicados economistas de Javier Milei. Me parece que en esto la Libertad Avanza ha hecho un compromiso casi en contra de todo lo que yo dije. Creo que en esto es muy bueno que en particular Capi Rodríguez como dirigente local dejen claro de que hubo terrorismo de Estado, que no es como dice Victoria Villarruel, que hubo dos enemigos, esta suerte de los dos, de la guerra de los dos demonios, y creo que en particular nosotros como pueblo argentino, como parte de un gran ideario de sociedad, hemos demostrado que la democracia es el mejor sistema donde podemos vivir, y que la memoria y la verdad y justicia son bandera de nuestra sociedad en su gran mayoría. Ahora, Rodrigo, la pregunta que planteaba Capi, que de todas formas yo lo vengo planteando desde hace tiempo, ¿cómo
se le hace para creer a Sergio Massa que va a reencauzar la economía, que va a reencauzar la problemática enorme que tiene nuestro país en la actualidad en relación al tema inflacionario, con 140-150% de inflación interanual, siendo él actualmente el ministro de Economía? ¿Y cómo hacemos para creerle que cuando sea presidente esto lo va a poder resolver? Lo primero y principal es que Sergio Massa va a tener que, a mi entender, construir un gabinete económico que esté vinculado no solamente con el sector público y obviamente economistas de la academia, sino también con el sector privado y eslabones de la economía argentina, que son los que te garantizan de que el crecimiento de los precios y de las tarifas no supere valores racionales de una economía que tiene que estar estabilizada. El gran problema de la inflación en la Argentina, que hasta 2014-2015... sí, digo, era valores de inflación del 3 al 6% mensual, digo, se ha llevado prácticamente una triplicación a posterior del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, lo que para nosotros era ya un problema, la inflación de Macri, sigue siendo un problema de la inflación de ahora, Alberto Fernández. Entonces, creo que hay una definición de fondo, necesitamos poder ordenar todos los eslabones de la cadena, hacer un buen acuerdo con el sector privado, ver en qué cuestiones sí, en materia de precios y de tarifas vamos a controlar y sobre todo cuál va a ser el régimen de regulación del Estado para que esto definitivamente no se devore el salario de los trabajadores, que son quienes peor la pasan o quienes peor la pasamos respecto a esta situación. Yo soy hijo de un trabajador que tiene una pyme y que tiene 6 empleados en blanco, y la verdad que cuando empiezan a subir los precios de los alimentos, que a él le afectan su producto final, lo primero que me dice es pienso en cuánta gente ya no va a ir a comprar a mi negocio producto de que las cosas se van alterando. Así que confío mucho en la capacidad de Sergio Massa de concertar un gabinete económico que tenga la capacidad de frenar esta situación, y creo que es uno de los problemas estructurales de la Argentina de los últimos 20 años, sin lugar a dudas. ¿Réplica respecto a esto, Capi? Y la realidad mata el relato. Es decir, si no lo pudo hacer ahora, no lo pudieron hacer durante tantos años de gobierno, de construir y consolidar una economía eficiente y eficaz. Es totalmente falso, digamos, de que este señor vaya a lograr algo, porque ha demostrado que no tiene capacidad, solamente tiene sus intereses propios, y ha demostrado al pueblo argentino de que no tiene ninguna capacidad de dirigencia y de poder resolver el problema de la inflación. Es más, creo que se va a agravar con Sergio Massa. Bien, 12 y 5 minutos y solo planteo un par de disparadores más que me parecen interesantes. Consenso político. Por un lado lo tenemos a Javier Milei, que viene, según sus propias palabras, a romper con la casta política. Y del otro lado, Sergio Massa, que propone un gran consenso nacional. La grieta se terminó. ¿Cuál es tu postura, tu posición en relación a esto, Capi? La grieta se terminó. Bueno, la grieta existe. No, pero lo que propone... pero yo sé, sí, está bien. Eso es... A ver, en la antigua Grecia existían los sofistas. Uh-huh. ¿Sabes cuál era la característica más importante de los sofistas? ¿Cuál? ¿Cuál? Que tenían un relato, pero basado y no tenía contundencia, digamos, en la base. Es decir, Aristóteles, Platón, digamos, planteaban, digamos, cuestiones ideológicas, pero estaban basados en un sustento. Los sofistas inventaban cosas. Entonces, ¿de qué relato me están hablando en este momento? Y para mí Sergio Massa es un sofista. Si tenemos una Argentina empobrecida, uh-huh, destruida socialmente, carente de servicios del Estado. ¿Estás a favor o en contra de un consenso político? La verdad, yo creo que hoy es una mentira y es una falacia decir que vamos a hacer un consenso. Mostremos concretamente a través de las medidas que tiene que tomar un gobierno y hagamos un consenso a través de las medidas coherentes que favorezcan al pueblo argentino y no que se favorezcan ellos. No me quedó claro tu respuesta en relación a ¿estás a favor o en contra? Yo no estoy ni a favor o en contra. Quiero decir, señores, hagan medidas concretas, porque la unión va a lograrse cuando el progreso llegue a la Argentina. Y ahí es donde vamos a tener entendimientos. Cuando los problemas y las asimetrías sociales estén disueltas, ahí es donde vamos a tener un consenso y donde vamos a empujar hacia adelante. Cuando haya coherencia
en las cosas y en las medidas que haya que tome el Estado. Entonces, hoy yo no encuentro ni coherencia, ni consistencia, ni resultados efectivos después de haber estado en el gobierno durante tanto tiempo. Bien, esa es la postura de Capi Rodríguez. Vamos con Ocampo en relación también a este tema. Sergio Massa dijo, si soy presidente, la grieta se terminó. ¿Por qué esto es relevante según tu mirada, Rodrigo? Entre otras cuestiones, porque con un gobierno de unidad nacional vos podés garantizar el pleno funcionamiento de las universidades, del CONICET, leyes de protección para la industria, ¿sí? Digo, la generación de empleo a partir de justamente reglas de juego que te permitan que la economía, en definitiva, no solamente se desarrolle en torno a la ganancia de determinado sector, sino también de la distribución, de que los trabajadores, en definitiva, sean parte de la mesa de negociación. Y esto solamente lo podés lograr con un gobierno de unidad nacional. Lo que tenemos enfrente no garantiza absolutamente nada de cara al futuro, y es por eso que esta visión que le ha planteado Sergio, para mí, ¿no? Sergio Massa en su momento de terminemos la grieta versus el fin de la casta, en algún punto digo ya cayó en saco roto con las elecciones primarias. Nosotros hemos logrado a través de las elecciones primarias demostrar prácticamente en la gran mayoría de las provincias argentinas respaldo a Unión por la Patria. Lo vamos a demostrar nuevamente el 19 de noviembre, y creo que los que intentaron construir una idea de vamos a eliminar la casta son los primeros en juntarse con lo peor de la política argentina. ¿Sí? De juntarse con Barrio Nuevo, de juntarse con Macri, de juntarse con Bullrich, de juntarse con dirigentes que son los que en algún punto les han servido para ser en las elecciones primarias primera fuerza. Yo creo que Javier Milei, sosteniendo su discurso de las primarias, hubiese tenido mejores resultados que cambiando el discurso, que intentando construir una nueva alianza. Sobre todo porque hasta sus propios votantes están en algún punto preguntándose cuánto de lo que dijo en las primarias es cierto ya a esta altura de los acontecimientos, incluyendo no solamente la falta de convivencia política, sino también acuerdos con dirigentes que son mucho más pesados, sí, de mayor relevancia internacional, y que por lo tanto van a hacer que su gobierno prácticamente no pueda cumplir con nada de lo que dijo. Uh-huh. Capi, una réplica en relación a lo que acaba de resaltar Ocampo. Cristina Fernández de Kirchner, la líder de este movimiento en el cual se ensalza Massa y Rodrigo, está condenada por corrupción. Condenada. Con eso te lo digo todo. Es decir, se habla de las universidades públicas. Yo soy docente de una universidad pública y te puedo asegurar que soy un defensor de la universidad pública. Entonces, Javier Milei jamás ha dicho que va a cerrar las universidades públicas, bajo ningún concepto. Entonces, tratemos de darle claridad a la gente, de emitirle un mensaje proactivo y que tenga que ver con las propuestas. Yo quiero saber cómo Sergio Massa, el generador del 140% de inflación, me va a solucionar el problema de la inflación. Hasta ahora no lo sé. Por lo menos, te guste o no, Javier Milei te ha dicho cómo quiere solucionar la inflación. Y segundo, y más que importante, yo creo que nosotros no vivimos en una democracia real. Dado que, sí, dado a la gran manipulación que tienen las fechas electivas. Uh-huh. Esto ha sido, en cierta manera, visto, y nosotros lo sabemos perfectamente aquí en el Chaco, cómo se manipula el voto. Ahora, en relación a esto, Capi, es interesante. Te termino porque quiero respetar las ideas de Rodrigo, que me parece. Yo quiero dejar planteado esto. No hay una democracia real, y para mí tenemos que construir esa democracia real sin que los partidos políticos intervengan en la intención de voto de las personas. Ajá. Esa libertad, hoy, los argentinos no la tenemos, los chaqueños no la tenemos, así que viva la libertad, carajo. Ajá, estás planteando algo que lo ha deslizado durante también la entrevista con Jaime Bailey, Javier Milei, justamente diciendo, sembrando sospechas, dudas, diciendo que el resultado electoral de las últimas elecciones presidenciales el 22 de octubre no ha sido del todo transparente, no ha sido limpio, que pudo haber incluso una modificación del resultado en base a lo que ocurrió, pero eso es lo que declaró públicamente. Pero sin embargo La Libertad Avanza no hizo ninguna presentación ante la Cámara Electoral Nacional. Se hizo una cosa para los medios y después, sin embargo, no se hace la denuncia pertinente, Capi. ¿Vos crees que esto es falso? No, de ninguna manera creo que es cierto, porque no lo ha avalado la Cámara Nacional Electoral y no ha recibido ninguna denuncia del espacio que está denunciando esto, La Libertad Avanza. Yo te digo, por ejemplo... Largo el minuto,
Bueno, entonces no hablo más. No, respeto lo de Rodrigo. No, pero tiene razón. Pero es una pregunta en este caso. Es una pregunta en este caso que me interesa el punto de ambos. Me interesa el punto, porque vos lo planteaste. Planteáselo y yo después te lo contesto. No, pero está bien, era una repregunta en base a lo que habías marcado, porque en realidad era otro la pregunta anterior, pero en base a lo que respondiste, planteaste esta posibilidad de fraude en relación a lo que a mí me hicieron un operativo político 72 horas antes de la elección. ¿Qué operativo? A mí, personalmente. ¿Qué operativo? Contalo para la gente que por ahí no lo sabe. Me hicieron un operativo político, me quitaron de apoderado que tenían la potestad, ¿no es cierto? Los partidos que estaban asociados con nosotros, 72 horas antes de la elección, nunca visto. ¿Sabés quién era el que tenía que controlar esa elección? Yo. 72 horas me sacaron. Obviamente la dirigencia nacional hoy por hoy me repuso legalmente en la cuestión del apoderamiento, ¿no? Pero 72 horas. Ajá, Capi, pero en relación al interrogante, ¿por qué la libertad avanza? Yo no pude hacer las denuncias que las hubiese hecho tranquilamente. Ok, pero la libertad avanza en el orden nacional. ¿Por qué, hablando de sospechas, de fraude, por qué lo dijo públicamente Milei y por qué no lo plasmó en la justicia, que es en donde en definitiva se corresponde? No le dieron a lugar las distintas denuncias que se hicieron. ¿Cómo no le dieron? Pero no hicieron la denuncia. Yo estuve en contacto con Santiago Viola, que es el apoderado a nivel nacional, y bueno, la justicia te puede decir, ¿le damos lugar o no le damos lugar? No le dieron lugar, punto, se terminó. Rodrigo, una réplica en relación a esto. ¿Fueron transparentes las elecciones generales del 22 de octubre? Cuando nosotros ganamos elecciones, ¿sí? Y cuando nosotros perdemos elecciones, siempre confiamos en los procesos y también en la justicia electoral, que es quien en definitiva dirime, ¿sí? Cualquier tipo de situación, desde la confección de una boleta hasta la validez de un F1. Entonces me parece que ya entrar en ese terreno, incómodo seguramente para algunos, pero sobre todo oscuro, de hay fraude, no hay fraude, etcétera, digo, para mí, dejémonos de joder con eso a Bolsonaro no le ha servido para nada en otro lugar del continente. Nosotros creemos mucho en la democracia y creemos que quien gane las elecciones del 19 de noviembre va a tener que gobernar para todos los argentinos y argentinas y entender la importancia de poder cuidar el legado democrático de los últimos 40 años. Para mí hay democracia plena en la República Argentina, por supuesto que hay libertades que están en juego y me parece importantísimo de que todos los argentinos y argentinas vayan a votar, que haya el mayor grado de participación de las elecciones a presidente, y creo que en definitiva es eso lo que sirve. No creo, honestamente, de que uno diga que cuando algo le va mal hay fraude y cuando le va bien hay libertad. Me parece que hay que ser respetuoso de las instituciones. Eso es lo que ha permitido en esta provincia, por ejemplo, que Leandro Esdero sea electo gobernador y que el propio gobernador saliente Capitaní lo reconozca como tal. Me parece que eso es lo que sirve. Nos ha pasado en los municipios, nos ha pasado en algún momento en la Argentina, ¿sí? Ha pasado incluso con la propia Cristina cuando ganó Macri y obviamente ha garantizado que esto fue en esos términos, y creo que en definitiva es lo que realmente garantiza de que independientemente de quién gane o pierda las elecciones, el pueblo argentino sepa de que la democracia no se toca y de que todos creemos realmente en la democracia como un valor fundamental. Capi, uno de los últimos temas en este debate tiene que ver con otra de las propuestas y declaraciones, definiciones que ha dado Javier Milei, que en relación al tema de su mundo ideal, le preguntaron hace un tiempo en un programa televisivo en el orden nacional, él dijo: mi mundo ideal es aquel en donde el Estado no exista. ¿Vos compartís esa idea de Javier Milei? ¿Tu mundo ideal sería aquel que el Estado no exista? Pero, insisto, de 10 preguntas tuyas, todas fueron con respecto a Milei. Pero si le acabo de preguntar a Ocampo algo que vamos por más. Pero está bien, es una pregunta que en definitiva es casi un centro para vos, porque vos me decís, ¿estás o no de acuerdo con algo que plantea Javier Milei? Obviamente, es una pregunta, igual que Rodrigo puede decir los valores del kirchnerismo, del justicialismo, me parece que los quiero llevar a que toda la gente esté bien, no sé, son ideales, okay. no son cuestiones que digamos podríamos tomarla como concretas. Si vos me preguntás a mí, si filosóficamente hizo una respuesta con respecto a ese tema, si vos me preguntás a mí, por supuesto que el Estado tiene que intervenir lo más mínimo posible en la sociedad, porque es ahí donde la sociedad se autorregula, y es lo que pasó acá en el Chaco. En la década del 50,
era una de las provincias más pujantes. ¿Y qué pasó después? ¿Considerás que en ese entonces el Estado no era...? Entonces, sí, claro, la sociedad se autorregula, la sociedad se autogestiona, somos personas inteligentes, no necesitamos una persona, ponerle entre comillas papá Estado, ¿no? Que nos esté diciendo qué tenemos que hacer las 24 horas. No, yo no quiero eso, yo quiero ser una persona libre que pueda decidir a dónde quiero ir, qué quiero estudiar, qué quiero trabajar, cómo quiero desarrollarme. ¿Estado sí o Estado no, Rodrigo? Mejor Estado. Para mí es mejor Estado. Nosotros necesitamos un Estado que regule efectivamente las reglas de juego de la sociedad en todos sus órdenes, en todas sus dimensiones, económicas, culturales, sociales, y por lo tanto es fundamental de que el Estado sea mejor de cara a la próxima etapa. Descreo absolutamente de esta idea de retirar al Estado para que la sociedad viva mejor. La realidad es que hay que construir un equilibrio entre las libertades individuales, los derechos individuales y los derechos colectivos, y estoy absolutamente convencido de que en la Argentina que nosotros soñamos de cara al futuro hay lugar para todos, incluso para los que no piensan como nosotros. Nosotros creemos realmente en un país con, a mi entender, con diversidad de géneros, con diversidad política, digo, un país que realmente construye unidad en base a la diversidad, y creo que efectivamente eso es completamente distinto a lo que viene planteando Javier Milei. Nosotros creemos de que las personas en la Argentina tienen un valor fundamental en lo individual y también en lo colectivo, y vamos a garantizar que esas libertades, piensen como piensen, estén garantizadas en la próxima etapa. No queremos ni lo más grande que se ha dado en este último tiempo, ni un intento de magnicidio como le ha pasado a Cristina Fernández de Kirchner con ningún dirigente de la oposición o del oficialismo, ni tampoco queremos que los ciudadanos sientan de que el Estado efectivamente no les garantiza la felicidad. Así que por supuesto que creo en una idea de Estado, pero sobre todo un Estado que vaya mejorando progresivamente década tras década. Una pregunta final para ambos y que está vinculado con una de las propuestas también que se discuten en estas presidenciales, en este balotaje. En relación a Javier Milei, Bregona, Rodrigo, continuando con la postura que ha tenido Patricia Bullrich en las presidenciales, terminar con el kirchnerismo. Pero por otro lado, esta propia definición de terminar con el kirchnerismo, en su momento la tuvo en el año 2015 un tal Sergio Massa. ¿Vos considerás a Sergio Massa como kirchnerista? Primero y principal, agradezco muchísimo de que la libertad de expresión nos permita estar acá construyendo una opinión distinta, ¿no? Que en algún punto se toca, en algún punto se distancia, pero que permite de que los argentinos puedan ir a votar el 19 de noviembre. Y en efecto, yo no digo viva la libertad, carajo, yo digo viva la patria. Porque la verdad es que creo en una Argentina donde todos tengamos no solamente libertades económicas y civiles, sino también una idea de futuro en donde, independientemente de las opiniones políticas de los dirigentes, los pueblos, las sociedades, podamos ir de alguna manera construyendo síntesis de cara al futuro. Y creo que en particular Sergio Massa, ¿sí?, fue uno de los primeros dirigentes que cuando empezamos a construir el Frente de Todos en 2019, fue uno de los primeros dirigentes que entendió que frente al neoliberalismo creciente en la República Argentina era importante construir un gran Frente Popular que nos permita vencer en elecciones en 2019, contra todo. Mauricio Macri tenía la suma del poder público, ¿sí?, tenía mayorías, tenía el respaldo del Fondo Monetario Internacional, tenía el respaldo de jueces, y la verdad que, todo el status quo junto no alcanzó para vencer al pueblo argentino que en el 2019 logró imponerse y construir una mayoría. Creo que lo mismo va a pasar el próximo 19 de noviembre. No tengo duda de que el pueblo argentino va a dar una muestra categórica de unidad nacional a la hora de poder participar en las urnas. Estoy absolutamente convencido de que Sergio Massa va a ser quien pueda de alguna manera superar las diferencias del pasado y construir una unidad de futuro, y estoy también absolutamente convencido de que los gobernadores, los intendentes, todo el poder público en algún punto está debatiendo puertas adentro de sus comités, de sus locales, incluso de la mesa familiar, qué va a pasar el próximo 19 de noviembre. Está muy a las claras de que nosotros ofrecemos un gobierno de unidad nacional con garantías de cara al futuro, y enfrente tenemos un dirigente que en caso de que gane las elecciones, la Argentina apaga la luz. Capi, tu propuesta en relación a esto de terminar con el kirchnerismo que lleva adelante Javier Milei, ¿estás de acuerdo? ¿Y por qué es clave para vos esto? Porque el kirchnerismo ha sido el resumen de lo más oscuro en la Argentina en los últimos 40 años. Se ha tenido una oportunidad histórica en lo económico-financiero para levantar al país, y sin embargo encontramos los bolsos de López y la condena efectiva de
Cristina Fernández de Kirchner, digamos, como responsable de un esquema de corrupción. Ha tenido el momento y la oportunidad histórica, ¿no es cierto?, de poder darle un impulso a la Argentina, y eso lo único que ha sucedido o lo que sucedió, ¿no es cierto?, efectivamente fue darle un impulso a sus propias cuentas personales. Se ha creado un esquema de corrupción que ha llevado a esta degradación social. El robar pero hace, digamos, se implementó en muchos puntos del país, y la verdad que me parece algo muy triste, porque nosotros tenemos una riqueza enorme y no nos merecemos vivir como vivimos. La oscuridad está hoy en la Argentina, no es que va a venir, está hoy, y lo que nosotros tenemos es una oportunidad histórica, es una bisagra histórica en la Argentina, esta diferenciación de que personas que no tenemos y no provenimos de ninguna estructura política, de que no vivimos del Estado, les queremos decir al pueblo argentino que nos apoye, que confíe en nosotros, somos gente de bien, y lo único que queremos es el progreso para la patria. Una réplica en relación a lo que acaba de decir Rodrigo Capi. Primero y principal, nosotros queremos una Argentina con todos y para todos, y es eso lo que vamos a construir de cara al 19. Los argentinos y las argentinas nos merecemos vivir en un país mejor. Parte de esa visión de sociedad que tenemos tiene que ver no solamente con Sergio Massa, sino con todos los que desde diferentes puntos de la Argentina estamos construyendo todos los días algo que en definitiva es ni más ni menos que una mejor democracia. Enfrente tenemos un dirigente que ni siquiera conoce la provincia del Chaco. Ningún chaqueño ni ninguna chaqueña sabe quién es Javier Milei, ni de qué vive, ni cómo vive, ni mucho menos cuál es su perfume. A mí me ha pasado, digo esto, yo se lo he manifestado hace pocos días a dirigentes de la oposición y les decía, Javier Milei los desconoce, no los quiere. Digo, de hecho, cuando tuvo la oportunidad de venir al Chaco ni siquiera vino porque descree de la Argentina más profunda, y enfrente, digo, por supuesto, nos vamos a oponer nosotros siempre, pase lo que pase en las elecciones. Nosotros vamos a seguir luchando por una Argentina más federal, creemos realmente en la democracia, y el próximo 19 de noviembre vamos a decir viva la patria. Capi, una réplica en relación a lo que resalta Ocampo. Son cuestiones subjetivas que él percibe que Javier Milei, porque vino al Chaco, se define. Digamos, si vino al Chaco como no ha ido a un montón de provincias, me parece que no lo define como candidato a presidente, sino sus valores y su historia, ¿no? Y sin embargo, en Unión por la Patria yo no tengo, por más que me vengan y me palmeen todos los días acá, los dirigentes de Unión por la Patria, no me van a convencer porque yo no tengo para ponerle un plato de comida a mi hijo. Entonces la realidad es otra, absolutamente otra. Yo entiendo de que si el valor de una persona está por si vino o no vino a tu provincia, y no en lo que propone y en lo que es efectivamente y lo que ha hecho, me parece una cuestión muy superflua para definir la intencionalidad de un voto. Yo le digo al argentino y le vengo diciendo, fíjate tu realidad, no el relato. Rompamos el relato de una vez por todas. Es decir, y construyamos una democracia real, no esta democracia de mentirita. Uh-huh. Capi, lo último, ¿te gustaría expresar algo que en un par de minutos que yo no te he preguntado, algo que quieras resaltar de cara, como mensaje inclusive, de cara a lo que viene, al balotaje de la semana que viene? No, yo creo que ya hemos dicho todo. Yo creo que yo quiero un país unido, yo quiero un país con progreso, no con decadencia. Yo quiero un país donde pueda caminar tranquilamente por las calles, hoy no lo puedo hacer. Entonces ahí es donde yo encuentro las contradicciones del relato. Yo quiero un país donde mi hijo no tenga que estar preparándose para irse del país. No quiero un país donde si me pasa algo en salud pública yo no puedo ir a un hospital porque sé que no tiene medicamentos. Entonces, y seguimos, ¿no? Tenemos unos inconvenientes terribles en la justicia. Entonces, yo quiero un país real. Yo quiero un país donde el Estado tenga un rol mínimo y que solamente sea el impulsor del progreso y el contralor de ese progreso, pero nada más. Yo quiero un país libre. Yo hoy siento que con los planes sociales, que con los subsidios, es decir, estoy viviendo en una realidad que es falsa.
económica y dentro del espectro de la macroeconomía argentina. Entonces, yo necesito realidades factibles, palpables, donde las políticas de Estado me solucionen los problemas, no me los generen más. Entonces, yo creo que de eso se trata este debate del 19 de noviembre, de un país que se contrasta, pero que evade completamente. Por un lado tenemos el relato y por otro lado la realidad. Bien, Rodrigo, un mensaje final, algo que no te haya preguntado. No, simplemente agradecerte mucho, Roberto. La verdad que me pareció súper interesante el debate y dinámico. Creo que estamos frente a una elección que realmente va a dirimir el futuro de la próxima época en la República Argentina. No solamente 4 años, sino una nueva época. Creo que nos merecemos vivir mejor y me parece que parte de lo que tenemos que construir de cara al futuro tiene que ver con la creatividad, con la inventiva, con determinada visión que ha planteado Sergio Massa de convocar a muchos sectores, y creo que también obviamente parte del futuro tiene que ver con lo que pudimos construir hasta acá. No hay visión de futuro sin memoria histórica, y parte de esa visión obviamente también Sergio Massa la puede representar, así que con mucha esperanza, con mucha fe y sobre todo con mucha alegría vamos a ir a votar a Sergio Massa el próximo 19, sin nada de odio, sin ningún tipo de visión negativa frente a quienes enfrentamos, porque creemos realmente en la democracia y porque creemos también en que obviamente el pueblo argentino nos va a dar su acompañamiento. Bien, gracias a ambos. A Capi, porque él me dijo tengo un compromiso a las 12.